para rehabilitar de una manera mucho más predecible. En estos procedimientos les he mostrado cómo utilizamos el hueso autólogo. Ahora la pregunta es, ¿realmente necesitamos hueso autólogo? Este estudio en particular determinó el grado de necesidad de utilizar hueso autólogo o no. Se trata de un estudio que se realizó en cerdos miniatura, en donde se trataron defectos en el cráneo para determinar que cuando hay un hueso autólogo en comparación al hueso orgánico, esto desacelera la formación de hueso nuevo. Así que la mejor calidad de hueso se logra cuando utilizamos un hueso autólogo en combinación a cambio de lo que sucede con un hueso bovino deproteinizado de manera aislada. Entonces lograremos una mejor calidad de hueso cuando agregamos por lo menos un 25% de hueso autólogo. Mi sugerencia para esto sería que en casos en donde tengamos defectos complejos, un hueso autólogo adicional sería recomendable. ¿Qué tipo de técnica utilizamos para hueso autólogo? Estos no llevan al mismo nivel de ocio-inducción. Cuando se compara la capacidad de diferentes técnicas de colección de hueso autólogo, ya sea un bloque óseo que se pueda convertir en particulado, este hueso fresado, como pueden ver aquí, en este ensayo in vitro de formación ósea, este tiene la mejor calidad en términos de potencial de formación ósea, y esto también fue consistente con los resultados obtenidos con el hueso raspado, generando un gran potencial de formación ósea en este ensayo in vitro. Las dos que no presentaron grandes tasas de éxito en la regeneración ósea fueron aquellos en donde el hueso se tomaba utilizando un raspador piezoeléctrico y también cuando utilizaron una pieza de mano para recolectar esta masa de hueso en las superficies. La técnica de colección del hueso autólogo es muy importante para evitar sobrecalentarlo. La siguiente pregunta será la estabilización del injerto. ¿A qué grado la estabilización del injerto será importante? Si es que tenemos un defecto pequeño como este, defecto unitario, muy pequeño, una de las formas en donde el injerto y la membrana se pueden estabilizar sería utilizando esta sutura de colchonero interna que les voy a mostrar para estabilizar la membrana. Pero luego, cuando tenemos que lidiar con un defecto más complejo, hay estudios que han analizado la estabilización del injerto y qué tan importante será. En este estudio en particular, compararon el hueso particulado con un bloque de seno injerto con una membrana de colágeno que solamente cubría el hueso, una membrana de colágeno que fue fijada con pines de fijación, y finalmente cuando se logró la cobertura primaria, este es un estudio que se realizó en una mandíbula de cerdo para luego controlarlo en una tomografía Combin. En aquellos casos en donde no se fijó la membrana, se presentó un gran nivel de migración del material de injerto solamente por el proceso de sutura. La conclusión del estudio fue que es muy importante estabilizar el injerto y la membrana porque esto puede llevar a un desplazamiento del material de fijación o de protección como una membrana. Aquí tenemos otro estudio in vitro en una mandíbula de cerdo mostrando que la estabilización de la membrana, sin importar qué tipo de material se vaya a utilizar, es bastante importante porque solamente el acto de suturar puede causar un desplazamiento del material de injerto si es que la membrana no se ha estabilizado. Así que podrán imaginar lo que sucede en sus pacientes que van a casa y comen y hablan y realizan expresiones con su rostro. El material de protección se puede mover mucho si es que la membrana o el material de osseointegración no está bien estabilizado. Por lo tanto, cuando utilicemos las técnicas de
la tienda de campaña, los pines o los tornillos van a ayudarnos a estabilizar el material. Y mientras que si utilizamos un sistema como el que le mostré con la fijación modular, que estabilicen el hueso o el nuevo hueso y la membrana de manera conjunta, esto podría ser bastante útil. Así que podrán imaginar que si solamente colocamos una membrana de colágeno o cualquier otro tipo de membrana por encima de nuestro material particulado, podríamos sellar esa membrana que contiene un elemento que mantiene estable el injerto, pero durante la sutura, mientras esta se va regenerando, podrán presumir que la cicatrización de los tejidos blandos podrían generar una tensión sobre el injerto, generando un colapso a la base del defecto, y una vez que el material migre hacia la base del defecto, terminaremos con un defecto muy amplio en la base, pero luego en la cresta terminaremos con un aumento crestal inesperado. Esto resulta ser bastante peculiar cuando manejamos algunos materiales de desintegración. Los tornillos de fijación nos ayudarán a prevenir el desplazamiento del hueso particulado y especialmente cuando el colgajo, luego el proceso de cicatrización, compriman el material y puedan transportarlo a una dirección más apical, lo que hará que esos tornillos de fijación nos ayuden a contener el biomaterial. No soy un gran fanático del uso de los pines, porque si estamos en el área en donde queríamos aumentar, podemos volver a corroborar que la forma de la regeneración sea la más favorable. Si utilizamos este tipo de pines, es importante utilizarlos alejados de la zona en donde queremos regenerar, porque no queremos comprimir la membrana contra el defecto en sí mismo o el hecho receptor. La siguiente pregunta tiene que ver con el protocolo de decorticalización. ¿Será o no necesario realizar la decorticalización? Este estudio en particular comparó la decorticalización y un defecto sin decorticalización, y luego se colocaron estas domos de titanio, y cuando suturaron evaluaron la formación ósea en ambos casos. En un mes se presentó una formación de huesos significativamente superior en los casos en los que se hizo una decorticalización. Es decir, más hueso cuando decorticalizamos, mientras que a los 3 meses no se presentaron diferencias estadísticamente significativas. La conclusión del estudio es entonces que la decorticalización podría ayudar en el punto temprano, pero no generar diferencias estadísticamente significativas en el largo plazo. Aquí tenemos otro estudio que muestra que no hay decorticalización versus corticalización cuando utilizamos hueso bovino. Y pueden ver que a las 2, 4 y 8 semanas, verán que a las 2 semanas hay una gran diferencia entre los lechos decorticalizados, una formación de hueso más rápida en comparación con lo que no ocurría en las zonas no corticalizadas, descorticalizadas. Y a las 4 y 8 semanas no hubo diferencia. Nuevamente, la decorticalización podría ayudar durante la regeneración o cicatrización de nuevo más rápida durante las primeras semanas. Ahora la pregunta es, ¿tendremos que perforar 1000 agujeros en el hueso o simplemente algunos cuantos será suficiente? En este estudio se comparó lo que sucedería colocando un agujero versus 5 agujeros, así que no se presentó diferencia. Si es que penetrábamos una vez o 5 veces, no hubo diferencias entre ambos grupos. La decorticalización nos establece que no hay que generar demasiadas perforaciones. Y otra alternativa sería la decorticalización química. En este estudio se utilizó un abordaje de desmineralización utilizando ácido cítrico, de tal manera que el ácido cítrico generase este efecto de degradación mineral. Cuando decorticalizamos, evitamos que esa superficie densa de hueso corticalizado impida que los vasos sanguíneos emerjan
y ayuden a vascularizar el colgajo o el injerto. La decorticalización mecánica entonces permitirá que el contenido de la médula ósea pueda emerger. En este estudio utilizaron una decorticalización química mediante un proceso de desmineralización superficial utilizando ácido cítrico y encontraron que cuando comparaban ambas estrategias se generó una mejor formación ósea en el uso de ácido cítrico. La decorticalización química entonces podría ser una alternativa muy interesante. Se necesitan más estudios, por supuesto. Así que ahora podemos analizar lo que sucede en la maxila posterior, cómo manejamos la maxila posterior. Porque en la maxila trófica, la mayoría de personas tratarían de realizar un aumento del seno maxilar. El aumento del seno maxilar es prácticamente una alternativa que se utiliza con mucha frecuencia en la parte posterior de la maxila, independientemente del tipo del defecto con el que estemos lidiando. Pero lo que hay que enfatizar aquí es que deberíamos tomar en cuenta la clasificación ABC para determinar la mejor alternativa de tratamiento para la maxila posterior. Si es que tenemos una clasificación A versus una B y C, deberíamos manejar las atrofias del maxilar posterior de manera distinta. Pueden ver que los tipos de defectos más favorables son los de la clasificación A para regeneración ósea guiada. Si hacemos regeneración ósea guiada, el mejor tipo de defecto que podemos tener es una clase A con una subclase 1. Y cuando hablemos de aumento vertical, la clase C prácticamente no tiene potencial de aumento vertical y la clase B tendrá un potencial más limitado a nivel de la maxila posterior. Así que en términos de la regeneración, el potencial de regeneración ósea, la clase B será ideal para regeneración ósea guiada. Si tenemos una atrofia en la maxila posterior, esta sería una clase A. La mejor alternativa sería una regeneración ósea guiada, porque si solamente colocamos implantes, tendremos esta deformidad y los implantes estarán demasiado profundos o a diferentes niveles. Será siempre mejor crear esta armonización de la cresta alveolar con esta regeneración guiada previa para colocar implantes cortos o cuando regresen a colocar los implantes una vez que se haya regenerado este hueso, podemos establecer un protocolo de aumento de una elevación del seno maxilar de manera simultánea. Ahora, cuando lidiamos con una clase B, podemos ver que la regeneración ósea guiada tendrá una capacidad limitada para ganar hueso. Un abordaje será entonces extraer ese diente comprometido periodontalmente en el sector posterior y luego podemos realizar un aumento del seno maxilar, pero aún así tendremos ese tipo de vertiente anterior. ¿Cómo podemos manejar esto? Una forma de resolverlo sería utilizar este cantilever. No queremos colocar un implante en esta vertiente, queremos evitar un implante en una vertiente, en esta pendiente, de tal manera que eviten deficiencias más adelante en la vida del paciente. Si tenemos una clasificación C, la regeneración ósea no será la alternativa correcta. Podemos extraer y tratar a un paciente con un aumento de seno maxilar o podemos evaluar otras alternativas. Cuando hablamos acerca de A, B o C, vamos a pasar de una clase A, siendo la más favorable para regeneración ósea guiada, y mientras avanzamos a la clase C, el aumento de seno maxilar sería la alternativa más confiable. La clase C, posiblemente la alternativa más lógica sería eliminar los dientes remanentes y manejar implantes inclinados como una All-on-4, que pueda ser una alternativa mucho más predecible con un implante inclinado cerca al seno maxilar. La planificación, por lo tanto, será un aspecto fundamental para el manejo de este tipo de casos en el maxilar posterior.
Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de una clase B, una clasificación muy común, pero debido a que esta cresta, prácticamente la tuberosidad, nos da la apariencia de una clase A, realizar una regeneración seguida será la alternativa más útil o más predecible. Otra cosa que hay que resaltar no es solamente el componente vertical, sino ver que existe también una deficiencia horizontal. Y si planificamos colocar un implante en esta posición, la deficiencia horizontal se debe corregir. La regeneración ósea entonces será la opción ideal para este paciente. Así que los voy a guiar en esta planificación para mostrar el protocolo. En la parte posterior iniciamos con una incisión vertical, tratando de evitar incisiones verticales en el sector anterior. Pueden ver que realizo una disección en el colejo palatino y una vez que el colejo se ha elevado, una de las formas de evitar movilizar el colgajo demasiado vertical es realizar algo que llamamos el estiramiento del colgajo. De esta forma podemos utilizar un estiramiento del colgajo en lugar de liberar el periósteo, porque la liberación del periósteo podría comprometer el suministro sanguíneo al perforarlo. Así que tratamos de evitar una incisión liberadora anterior que podría comprometer el suministro sanguíneo y también establecemos este abordaje tomando algo de hueso autólogo con un raspador. Pueden ver que vamos a mezclar este con nuestro material de seno injerto, combinándolo con PRF líquido. Vamos a mezclarlos para crear esta masa de hueso pegajoso. Mejora la manipulación del hueso, pero también estabiliza el hueso de tal manera que minimizamos el riesgo de migración durante la fase de cicatrización. Colocamos nuestro tornillo de fijación en este sector posterior para poder sostener la membrana y anterior queremos asegurarnos que la cabeza del tornillo no sea más alta de la cresta ósea del diente adyacente, buscando por lo menos 3 milímetros de distancia entre la cabeza del tornillo y el pico de la cresta ósea del diente vecino. Algo muy importante es que veremos que este tipo de estiramiento del colgajo va de la mano con la parte cóncava del elevador dentro del colgajo, estirándolo hacia vestibular. Y solamente por esta maniobra podemos ver que lograremos un gran volumen estirando el colgajo. Estábamos cortos por 12 milímetros y hemos ganado como 15 milímetros de superposición. Hemos ganado estos 25 milímetros de longitud del colgajo mediante esta maniobra. Así que llegamos con esta parte roma del elevador, estirándola. Y mientras el colgajo tenga un periósteo normal, podemos tensionarlo sin necesidad de una incisión liberadora a nivel del periósteo. Así que obtenemos este resultado con algo de corticalización en el maxilar superior. No tan necesario porque este es mucho más poroso, mucho más necesario en el maxilar inferior. Así que estos tornillos nos ayudan a evitar los micromovimientos del colgajo. Realizamos este tipo de preparación del injerto utilizando el PRF líquido y sólido, que se puede estabilizar de manera más relevante. Y eso se vuelve más fácil de manipular, estabilizándolo de forma que haya menos micromovimientos del material durante el proceso de cicatrización. Esto se monta sobre los tornillos de fijación. Esta técnica de la tienda de campaña. Vemos que que no tiene el cabezal colocado. Lo vamos a perforar y esto se vuelve más denso y se mantiene en su lugar. Pueden ver que estamos perforando la membrana sobre este tornillo y al colocar el abutment, esto se llama mod fix, es una técnica
Nos permite estabilizar la membrana y podemos colocar la membrana sobre el material de regeneración, fijando la membrana y la técnica de la tienda de campaña. No tenemos que fijar toda la periferia de la membrana, solamente al estabilizarla, de tal manera que no se mueva durante la fase de cicatrización, veremos que la membrana estará empacándose dentro de los márgenes y tenemos este componente de estabilidad que provee el PRF. A continuación, esta sutura colchonera interna. Y también vamos a llevar esta posición coronal del colgajo, vertiendo los márgenes que nos permitirá una sutura de múltiples capas del colgajo. Ahora la membrana estará cubierta con PRF. Pueden ver que colocamos el PRF por encima de la membrana. ¿Por qué por encima de la membrana? Porque el PRF va a ayudarnos con una mejor cicatrización del colgajo, acelerando la cicatrización, disminuyendo el edema, disminuyendo el dolor que experimenta el paciente. Y al vertir este colgajo, los márgenes del colgajo se traen hacia coronal y utilizaremos esta sutura continua con una buena aproximación de los márgenes del colgajo con una limitada, con un limitado riesgo de exposición del colgajo. Es una forma biológica de resolver el caso. En la parte anterior hay muchos efectos de recesión, así que utilizamos la técnica vista para realizar una cobertura radicular en la maxila anterior. Podemos ver que hay un defecto de recesión, una maxila posterior atrófica. Manejamos ambos al mismo tiempo. Pueden ver que hemos removido todos los materiales de restauración cervical. Utilizamos la técnica vista para cobertura radicular en la anterior y esto es lo que obtuvimos en términos de modificación fenotípica, incrementando el grosor. Vemos que la calidad y cantidad del tejido blando ha cambiado a lo largo del maxilar superior. Este tipo de efecto de V es bastante común, en donde tenemos dientes naturales en el sector anterior que presenta un periodonto normal. En este caso, el paciente tenía un maxilar posterior bastante atrófico porque se había mantenido edéntula por varias décadas utilizando una prótesis removible. Tenemos entonces esta deficiencia vertical y horizontal en el maxilar posterior. Al momento en el que realizamos este tratamiento, solamente utilizábamos un aumento del seno maxilar como la única forma de manejar estos defectos posteriores en el maxilar superior. Realizamos entonces un aumento de seno maxilar en el sector posterior, que nos permite ganar el volumen que necesitábamos, pero una de las cosas que no hemos considerado es el componente horizontal del efecto. Podemos ver que esto es bastante deficiente. Usualmente en estos casos tenemos una deficiencia que nos limita para colocar implantes, de tal manera que limita también la posibilidad de que los dientes naturales tengan un periodonto normal, presentando esta vertiente. Y no queremos colocar implantes en una vertiente, en una zona desfavorable. Decidimos colocar un póntico con implantes unitarios en los dientes vecinos, pero una extensión de un póntico en ese lateral. Realizamos entonces la colocación de implantes y realizamos el aumento óseo como una estrategia de recontorneo en la zona de los pónticos. Podemos ver que en los primeros dientes, los primeros premolares eran pónticos, los implantes parten a nivel del segundo premolar con un cantilever anterior. Así que esto nos ayuda a manejar esa vertiente, esa pendiente que dificulta la colocación de un implante sobre esa zona ósea que presenta esta pendiente desafiante. Así que esto se resulta ser mucho más conveniente para el maxilar posterior. Ahora, ¿qué podemos decir para los pacientes totalmente déntulos? Este es un caso de un paciente totalmente déntulo con
un abordaje de regeneración ósea guiada con una elevación del seno maxilar. Y podemos ver que con la regeneración ósea guiada y el aumento del seno maxilar logramos aumentar el volumen, y durante la fase de regeneración colocamos estos 3 mini implantes. En la parte anterior del paladar utilizamos estos O-rings para utilizar una sobredentadura que impida la compresión del material de óseo de regeneración ósea. En la segunda fase utilizamos una técnica vista, una incisión vestibular, un abordaje subperióstico en la zona de la tunelización utilizando esta malla de titanio para crear el espacio que necesitamos debajo del área. Este es un procedimiento muy complejo, no debemos minimizar esto, es un abordaje muy complejo, pero básicamente podemos introducir este hueso inorgánico combinado con proteína morfogenética humana derivada de células humanas, regenerando un gran volumen debajo de la malla de titanio. Y pueden ver que la sobredentadura fue extremadamente útil porque el injerto, lo que había mantenido estable debajo de la malla de titanio, no se logró exponer. Y trabajamos a partir de aquí hacia una elevación de seno maxilar en el sector anterior, 2 rondas de regeneración guiada, trabajando con un hueso monocortical muy atrófico, y lo pudimos convertir en un hueso de gran volumen. Así que pueden ver que fuimos capaces de colocar implantes removiendo los tornillos que habían estado enterrados por debajo del material de regeneración, utilizando este abordaje guiado para retirar los tornillos, utilizando un destornillador para remover todos los tornillos, y colocamos los implantes, restauramos el caso. El paciente estaba muy satisfecho con el resultado final. Colocamos nuestros implantes, fuimos capaces de reconstruir el maxilar utilizando una elevación de seno maxilar y una regeneración seguida. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto tomó 2 años, llegar de aquí hasta acá. Es un caso algo antiguo. Hoy en día no lo volvería a hacer de esta manera porque cuando lidiamos con este tipo de atrofias complejas, esto podría manejarse con un manejo sin colgajo. Podremos colocar los implantes en hueso nativo sin necesidad de un aumento previo, porque podemos utilizar cerámica rosa de todas formas, así que no había sido necesario utilizar este aumento en un paciente totalmente déntulo o en pacientes como estos que van a ser completamente déntulos. Este paciente presentaba una combinación de caries, múltiples dientes con pérdida de inserción clínica, con enfermedad periodontal. Así que finalmente ese paciente va a ser sometido a una extracción múltiple. Y el manejo de este caso podría ser extraer, resecar la porción crestal que sea atrófica. Podemos ver que vamos a resecar ese hueso perjudicial, el hueso crestal que está atrófica, que también es bastante irregular. Y si es que removemos ese hueso crestal que es estrecho y atrófico, podemos encontrar suficiente base para colocar los implantes en una base más ancha, porque la cresta se hace más y más ancha mientras más apical nos dirijamos. Así que si resecamos esa parte más coronal, podremos colocar los implantes en hueso nativo. Un poco más apical, sí, pero finalmente vamos a realizar una híbrida con falsa encía. Por lo tanto, no es necesario realizar un aumento muy demandante de tiempo. Y en estos casos podemos hacer incluso hasta carga inmediata. Este es un caso en el que tuvimos la ayuda de mi colega, el doctor Linda Cooper, para una carga inmediata. Pueden ver que en el lado izquierdo utilizamos implantes inclinados para colocar un implante que coincida con la pared
anterior del seno maxilar y en su lado derecho colocamos un implante corto que no necesitaba un aumento previo. Fuimos capaces de hacer carga inmediata por la estabilidad de los implantes y hoy en día diría que reservaríamos el aumento de cresta para pacientes parcialmente edéntulos. Para pacientes totalmente edéntulos, la gran mayoría de nuestros casos se podrían manejar de esta forma, utilizando un abordaje resectivo y un abordaje libre de injertos, siendo capaces de recortar el tiempo de tratamiento y hacer que el procedimiento sea mucho menos costoso y demandante de tiempo. Una consideración final sería utilizar el abordaje vestibular. VISTA es un acrónimo de acceso a tunelización subperióstico de incisión vestibular para realizar un aumento óseo que evite una incisión crestal, porque la incisión crestal compromete el suministro sanguíneo de la cresta y también generará una tensión en los márgenes del colgajo que podrían causar una exposición de la membrana o del material de oseointegración cuando realizamos la incisión crestal. En cambio, cuando utilizamos una incisión vestibular, el suministro sanguíneo de la cresta se mantiene mejor mantenido y habrá una tensión mucho más limitada en la superficie vestibular que pueda causar una exposición del material de oseointegración. Hay estudios también que han demostrado que cuando utilizamos una técnica de tunelización, ese tipo de técnica tiene beneficios biológicos, comparando el potencial de regeneración de un material de injerto con un colgajo o una tunelización vestibular. Esto es como una tunelización vestibular con un abordaje subperióstico en la parte inferior y podemos ver que un colgajo versus un túnel, la cicatrización del túnel es mucho mejor, la calidad del hueso es mucho mejor y esto pudo mostrarse en términos del resultado. Podemos ver que la formación de hueso vital con un colgajo tiene 50%, tiene un 15% de formación ósea versus un 40% con la tunelización, porque con la tunelización tenemos un mejor suministro sanguíneo y menos probabilidad de exposición del injerto, y esto resultará en la mejor regeneración. Entonces aquí están los beneficios del abordaje con tunelización. Aquí tenemos un caso en donde el paciente presentaba una mucosa queratinizada muy delgada en la mandíbula anterior. Se van a extraer esos dos incisivos laterales y verán que la cresta es bastante delgada. Se va a realizar una regeneración ósea guiada en el sector anterior, generando una elevación del colgajo conjuntamente con el músculo mentalis. Realizamos entonces una incisión vestibular con esta técnica de tunelización. Este es un abordaje con una disección de extensión total, la misma que utilizaríamos para el aumento de tejido blando. A través de este acceso vestibular podemos acceder al lecho receptor y asegurarnos de que el tejido blando se remueva de la superficie. Podemos también continuar con nuestra tunelización vestibular y con una cobertura radicular que se pueda realizar en el sector posterior. Utilizamos este abordaje vestibular para recolectar hueso autólogo proveniente de la zona sinficiaria y usualmente suelo tomar hueso autólogo a partir de esta misma zona porque esto no solamente será una estrategia de recolección, sino a la vez estaremos descorticalizando para incrementar la circulación sanguínea en esta zona. A través de ese mismo acceso vestibular podemos instalar nuestros tornillos de fijación. Estos son los tornillos Modfix que les mostré anteriormente. Así que vemos que esta incisión vestibular no solamente será una incisión más pequeña para tunelizar con los casos que vimos en esos estudios que les había mostrado, sino que esta incisión vestibular, la forma en la que utilizamos este protocolo VISTA, nos permite tener esta ventana vestibular para poder tener un acceso completo a esta zona
que nos permita recolectar hueso, fijar tornillos, colocar el material de osteosíntesis, nuestra fijación de la membrana de colágeno, de tal manera que resulta ser un abordaje muy adecuado para esta zona. Podemos ver que el volumen de hueso que se ha aumentado es bastante satisfactorio en un periodo de tiempo relativamente corto, en una zona bastante comprometida. Y esto será una alternativa en el abordaje vestibular. Ahí tomamos algunos elementos de la técnica de disección, combinándolo con el protocolo VISTA que utilizamos para nuestro aumento de tejido blando, para ser capaces de realizar esta tunelización vestibular. Y colocamos nuestros implantes, recordando que tenemos tejido deficiente en esta zona también. Al mismo tiempo en el que colocamos los implantes, vamos a realizar también un aumento de tejido blando. Vamos a recolectar una de la tuberosidad, colocando una capa en la zona interimplantar, pasando de una zona extremadamente deficiente en tejidos blandos y duros hacia un resultado bastante satisfactorio en términos de tejido blando y tejidos duros. La técnica vista puede ser útil para un aumento de tejido blando y también un aumento de tejidos duros. Aquí tenemos otro caso con un defecto en el maxilar superior, con una tunelización superióstica, utilizando esta ventana vestibular, accediendo a esta zona, y a través de esta ventana vestibular podemos llegar a la zona en donde vamos a recolectar un colgajo, o probablemente hoy no utilizaría un injerto en bloque, sino un injerto particulado. Pero en este caso utilizamos un bloque, una malla de titanio, y utilizamos un injerto particulado para crear diferentes capas. Podemos utilizar este acceso vestibular y esa ventana vestibular para cualquier tipo de aumento que ustedes decidan utilizar, para cualquier técnica que ustedes decidan utilizar. Como pueden ver, la incidencia de exposición de las mallas de titanio es bastante alta cuando realizamos un colgajo, pero con esta técnica del abordaje vestibular, con una mucosa muy delgada, aún tenemos una malla de titanio totalmente cubierta durante la fase de cicatrización, y una vez removida observamos una excelente formación ósea, pudiendo colocar implantes con una cortical vestibular extremadamente gruesa, siendo capaces de rehabilitar al paciente. Vista puede ser muy útil como una ventana vestibular para darnos acceso a esta zona. Voy a mostrarles un caso un poco más actualizado sobre las ventanas vestibulares. Pueden ver que aquí realizamos una incisión vestibular, un túnel subperióstico, y ahora podemos utilizar estos instrumentos que usualmente se utilizan para aumento de tejido blando, para tunelizaciones vestibulares. Vamos a tener acceso total a la zona. Pueden ver que aquí podemos visualizar el defecto vertical que estaba presente. Podemos fijar esos tornillos. Podemos colocar este material particulado con este instrumento de empacado. Inclusive el material que estábamos colocando lo podemos ir empacando, colocando una membrana de colágeno encima de ello. Y podemos utilizar plasma rico en fibrina. Toda la manipulación que realicemos utilizando la técnica de la tienda de campaña se puede realizar a través de esta incisión vestibular. Simplemente hay que hacer la incisión más larga para tener un acceso más amplio a la zona. Aquí debemos asegurarnos que hemos empacado suficiente hueso debajo de la membrana de colágeno para darle un soporte. Y verán que colocamos PRF por encima de esta zona. Aquí existe algo de deficiencia de tejidos, que básicamente presenta una exposición aquí. Lo que hacemos es cerrar ese acceso y podemos ver que el acceso vestibular se va a cerrar
vemos que empacamos este gran volumen de material a través de este abordaje vestibular. Así que tenemos un caso altamente deficiente con un buen volumen de aumento óseo y aquí nuevamente utilizamos la técnica del cantilever porque el incisivo lateral está bastante deficiente y decidimos sumergir esa raíz y utilizamos un póntico cantilever para restaurar el caso. Algunas complicaciones, una de ellas es perder la membrana de PTFE, exposición de la membrana. Este será el riesgo más alto de complicaciones. Tratamos de evitar la membrana de PTFE por este motivo. Aquí hay otro caso de un defecto en la mandíbula anterior. Un paciente que sufrió un trauma, que sufrió abulsión de los dientes. Utilizamos un abordaje vestibular y luego una membrana de PTFE para material particulado que permita reconstruir la zona. Pero tenemos una exposición de la membrana de PTFE. Y el problema con las exposiciones de las PTFE es que se hacen más y más grandes con el paso del tiempo. Sin embargo, podemos remover la membrana luego de 8 meses y aún terminamos obteniendo un excelente volumen de hueso resultante. El hueso fue excelente, fuimos capaces de colocar los 2 implantes que necesitábamos colocar y colocamos algo de PRF por encima de esto para aproximar los extremos. Pero una de las principales consecuencias de la regeneración ósea guiada es la pérdida de la profundidad vestibular, sin importar lo que hagan, debido a la posición coronal, inclusive con la tunelización, perdemos profundidad. En este caso queda cero vestíbulo porque el vestíbulo se mueve hacia una zona más lingual. Así que independientemente del tipo de aumento que hagamos, perdemos vestíbulo. La vestibuloplastía será esencial entonces para complementar la regeneración ósea guiada. En estos casos podemos ver que este es otro caso que muestra lo que sucede luego de la exposición del injerto. Podemos ver una pérdida de la profundidad del vestíbulo. Y lo que hacemos es la técnica de inmovilización de la fibrina con extensión vestibular. Lo que vamos a hacer es posicionar apicalmente el colgajo y vamos a colocar en la zona expuesta del periósteo que se ha dejado expuesto, cubrimos esa exposición del periósteo con un PRF y este PRF se cubrirá la zona expuesta del periósteo. El colgajo que se coloca apicalmente se va a fijar con tornillos de fijación y lo que sucede es que estamos dejando un área que en la cresta tiene tejido queratinizado, el margen tiene un poco de tejido queratinizado, así que la brecha entre esas dos zonas de tejido queratinizado se empieza a llenar y se granula con tejido queratinizado. Entonces estamos formando tejido queratinizado aquí sin la necesidad de un tejido conectivo autólogo de injerto gingival libre. Así que pudimos incrementar la zona de tejido queratinizado, profundizando el vestíbulo, utilizando esta técnica que se llama FIVE, extensión vestibular y fijación de la fibrina. Fibrina y movilización de la fibrina con extensión vestibular. La técnica FIVE es una forma muy efectiva que ha sido materia de una publicación que se logró realizar en abril del protocolo. Nuevamente, los casos que les muestro con esta pérdida de vestíbulo nos invita a posicionar ese colgajo más vestibular. Porque si suturamos, va a ser muy difícil mantenerlo en su lugar, así que tratamos de utilizar estos tornillos de fijación. Tratamos de mantener el margen del colgajo con un poco de tejido queratinizado. Si fuera posible, háganlo. Y luego, el área expuesta se cubre con PRF, plasma rico en fibrina, y esto se puede fijar con más tornillos de fijación. De esta forma obtenemos este resultado que es una extensión vestibular con una inmovilización
de este plasma rico en fibrina. Podemos ver que esta inmovilización se logra mediante una disección parcial, dejando en la maxila el periósteo expuesto, pero en la mandíbula tratamos de evitar la extensión una disección parcial porque hay ramas de paquetes vasculonerviosos provenientes del nervio mentoniano que podrían llegar a este tejido, de tal manera que cuando hacemos una disección de extensión parcial, especialmente mientras nos vamos acercando al foramen mentoniano, podemos terminar con algo de parestesia. Mi consejo entonces en la mandíbula sería hacer una disección de extensión total y en el maxilar superior podemos hacer una extensión parcial. Cuando el tejido se coloque apicalmente, la zona expuesta se debe cubrir con capas de PRF y podemos ver que el tejido de granulación se logra convertir en tejido queratinizado sin la necesidad de utilizar un injerto de tejido conectivo. Vamos a ver entonces lo que sucede luego de la extensión vestibular con un gran volumen de tejido queratinizado. El tejido es bastante grueso, como pueden ver. Y el estudio que fue publicado en abril de 2022 muestra que creamos aproximadamente 10 milímetros de espacio al momento de la cirugía, de tal manera que el colgajo en promedio está posicionado apicalmente 1 centímetro. Luego de la cicatrización terminaremos con aproximadamente 4 milímetros de tejido queratinizado que permanecerá estable en el tiempo. Resulta ser entonces una alternativa extremadamente útil. Me gustaría entonces resumir la discusión que hemos tenido sobre diferentes estrategias de aumento de cresta ósea, basándonos en la toma de decisiones basadas en la evidencia. Los estudios que se han realizado nos darán algunas pautas en la selección del material, así como los protocolos a escoger. La evaluación de riesgo será un primer paso muy importante. Podemos utilizar la evaluación de riesgo de la morfología del defecto para clasificar qué protocolo utilizar dependiendo del riesgo del paciente. El control del colgajo será clave, asegurándonos que inmovilicemos los colgajos, asegurándonos que estemos aproximándonos y adaptándolos con la tensión más controlada posible. El uso de sustitutos óseos es fundamental. La elección de elementos biológicos es muy importante, como hemos discutido. La estabilización de la herida a través del uso de la técnica de la tienda de campaña. Aumento de tejido blando será importante, en que cada vez que evaluaremos el aumento necesitaremos hacer algún tipo de aumento de tejidos, ya sea una extensión vestibular o una ganancia de grosor a tejido que se tenga que realizar. Y cada vez que debemos prepararnos para lidiar con complicaciones, porque las complicaciones son inevitables y un porcentaje de nuestros pacientes terminarán con complicaciones. Por supuesto que debemos seleccionar el material y los protocolos que minimicen las complicaciones, pero debemos estar preparados para resolverlas. Con esto, me gustaría agradecerles por su atención. Y si tienen la posibilidad de acceder a este material antes del 10 al 11 de febrero de 2023, me gustaría invitarlos a este simposio sobre el manejo de regeneración de tejidos blandos. Pueden acceder en esta página web www.learnvista.com o escanear este código QR para acceder a la página web. Quiero agradecerles por su atención. Espero que este material haya sido útil para ustedes y que mejoren su práctica clínica. Muchísimas gracias.